Dios le bendiga y muy buenos días en esta mañana. Que el amor y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre tu vida y esté sobre tu hogar. En esta mañana queremos compartir un tema: ¿quién es Jesús? Ya que me han preguntado acerca concerniente a la persona de Cristo. Y no quiero iniciar sin antes citar la primera carta de Pedro 4:11, donde dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesús, a quien pertenece la gloria y el imperio. Entonces, queremos iniciar. Hay una secta llamada los Testigos de Jehová, que ellos se encargan de destruir, de distorsionar, degradar incluso a Cristo, donde han cambiado muchos textos de la Escritura. Y tocando al libro de Colosenses, o la carta a Colosenses capítulo 1, verso 15, donde dice: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ellos, basándose en este texto, dicen que Cristo es un ser creado. Ahora, para entender esto, debemos de entender, no podemos tocar un solo pasaje de la Escritura sacándolo de su contexto, en qué trata el pasaje. Recordemos que en el propósito de Dios, el propósito divino de Dios, Dios conoce todas las cosas. Recordemos que hay un atributo que le corresponde al Señor, uno de ellos, que es la omnisciencia, que es donde Dios conoce todas las cosas, Dios sabe todas las cosas antes de que suceda. El Salmo 139, el expositor enseña claramente que Dios conoce su pensamiento antes de que incluso la palabra llegara a su boca, ya Dios la sabía. Ahora, ¿qué pasa con esto? En el propósito divino de Dios, Dios tenía determinado, predeterminado el Cordero que iba a venir como salvación por el pecado de la humanidad. Hay gente que pregunta: ¿y por qué, si Dios sabía que Adán iba a pecar, lo puso allí en el huerto? Si Dios sabía que la serpiente lo iba a engañar a Eva, ¿por qué la puso allí? Dios conoce todas las cosas. Recordemos que en Deuteronomio capítulo 30, verso 15, Dios le dice al pueblo: mira, yo pongo el bien y la vida, pongo el mal y la muerte delante de ti, pues yo te mando a que tú escoges el bien y la vida para que vivas. O sea, Dios te da la libertad de tomar decisiones. Dios no es un Dios que manipula a las personas o hizo robots para que la gente le obedezca. No, hermano. Dios te da la libertad. Incluso por eso usted ve que la rebelión de los ángeles que perdieron, el verdad, que se fueron arrojados a la tierra juntamente con Lucifer, con Satanás. Lamentablemente, hermano, Dios le da la libertad de tomar decisiones. La gente pregunta: ¿y por qué los ángeles? Si Dios sabía que los ángeles se iban a rebelar. Porque Dios le da la libertad. Dios te da la libertad a ti de tomar decisiones. ¿Cuál es el propósito de Dios conforme a la Biblia? La Biblia dice que el propósito de Dios, conforme a lo que Pablo le escribe a Timoteo, es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Es el propósito de Dios. En el libro de los Hechos también habla lo mismo, que Dios quiere, hermano, que todos los hombres se arrepientan. Es el propósito de Dios. Pero lamentablemente Dios te da la decisión de que el hombre tome su camino, el derecho, ¿verdad? Jesús habló claramente diciendo acerca de la puerta ancha, la puerta estrecha. Hay muchos que van a entrar por la puerta espaciosa, hermano, y ancha. Pero el propósito de Dios es que entren por la puerta estrecha, pero Dios no puede obligar a las personas. Ahora bien, estas personas se encargan de decir de que Cristo es un ser creado. Y esto hay que entenderlo. Cristo como hombre, recuerda que Cristo tenía la personalidad de Dios, la deidad de Dios, y tenía la parte humana. Como hombre, en el propósito de Dios, en el propósito divino, ya tenía determinado Dios traer al Salvador. Y eso vamos a verlo. Vamos a la Escritura, la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 19 al verso 20. Dice: así como con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. Determinado el Cordero que había de venir en sacrificio por los pecados de la humanidad. Determinado desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. A Dios no se le escapa nada. En el propósito de Dios, ya Dios tenía determinado que Cristo iba a venir por sacrificio de la humanidad. Hay un pasaje en los Hebreos, por ejemplo acá en el 2.14 de Hebreos, dice así: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de carne y sangre para destruir la muerte a quien tenía el imperio de la muerte. O sea, dando a entender que Jesús tenía que venir como hombre en el linaje de lo humano. Aquí tiene que ver carne y sangre como ser humano, para destruir por medio de la muerte a que tenía el imperio de la muerte. O sea, Jesús no podía venir como hombre, aplicando el término como hombre, su deidad, para vencer a Satanás, porque entonces él se justificaría. Entonces, en ese proyecto de humano,
Entonces de eso es que habla creado en el corazón divino, en el corazón precioso de nuestro Señor. Ya había determinado, como dice el apóstol Pedro, este cordero determinado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver otro pasaje que tiene que ver aquí en la carta a los Hebreos también, donde nos enseña, por ejemplo, en Hebreos 10:5, dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Recordemos que en el propósito divino de Dios, Dios tenía determinado traer a Cristo como hombre por el pecado de la humanidad. Porque es que Dios conoce, hermano, mire, ya Dios conoce cómo va a terminar este asunto. Dios conoce cómo va a terminar el mundo. La gente habla que el mundo se va a acabar con la guerra, que el mundo se va a acabar con una peste, que el mundo... No, hermano. Dios conoce realmente cómo va a acabar todo. Ya Dios escribió el final de todo. Decía un expositor en cierta ocasión que Dios empezó, hermano, de atrás hacia adelante. O sea, Dios en el concepto divino de Él, ya Dios había determinado lo que iba a finalizar, cómo iba a finalizar todas las cosas antes del hermano de todo. Porque es que Dios conoce todo antes de que suceda. Salmo 139. Otra cita que queremos tocar concerniente a lo que tiene que ver a lo creado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Las personas, por ejemplo, este tipo de personas que aluden eso, enseñan eso, ellos se basan en que Cristo, bueno, fue un ser hecho y que es superior a los ángeles, pero es menor que Dios. Y eso vamos a destruirlo en esta mañana. Esa enseñanza la vamos a destruir con la misma Biblia. Vamos a destruirlo. Estamos explicando en qué tenía que ver el término humano, en lo que tenía que ver en lo humano. Dice la carta a los Hebreos capítulo 1, verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, es la imagen misma y de la sustancia de quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto está hablando de Jesús. Hay un pasaje que queremos tocar también, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 8, y dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Para entender esto, fíjese, Cristo no fue inmolado, o sea, en el sentido, recuerde que tenía que ver inmolado, cargar el pecado, alguien inocente cargar el pecado de otro, la culpa de otro, ¿verdad? Ok. Pero Cristo vino a pagar el pecado, cargar el pecado, hace 2000 y tantos de años, ¿verdad? Lo que lleva en el siglo Cristo, de Cristo para acá. Sin embargo, aquí dice, prestemos atención a lo que el verso dice, Apocalipsis 3:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué dice desde el principio del mundo? Porque en el corazón de Dios, hermano, amigo que me escucha, en el propósito divino de Dios, Dios antes, mucho antes, hermano, de que el mundo existiera, ya Dios tenía determinado, como dice Pedro en la primera carta donde leímos hace un momento, determinado traer a Jesús como ofrenda, como sacrificio, como un hombre, cargar el pecado de él, el pecado, de la humanidad sobre él, conforme a Isaías 53, todo el pecado de la humanidad cargó sobre Jesús. Entonces no podemos pasar por alto estos pasajes de la Escritura para poder entender cuando habla de ser creado a qué está haciendo referencia, sino que en el corazón de Dios, en la mente divina de Dios. Recordemos que Job dice claramente en el capítulo 11, verso 7 y verso 8, que es el gran problema: llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, podrás tú entender los misterios de Dios, es más profunda es más alta que los cielos, ¿cómo harás? Y más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? El hombre no puede, hermano, entender con esta mente limitada, esta mente finita que nosotros tenemos, la mente infinita de Dios. Entonces, en el propósito de Dios, ya Dios tenía determinado desde antes de la fundación del mundo, traer a Cristo como un cordero inmolado a pagar el pecado de la humanidad. Amén. Entonces, eso es claro entenderlo. Ahora vamos a ver quién es Jesús por la Escritura, porque ahora sí quiero entrar en lo que tiene que ver con el tema. Tito capítulo 2, verso 13. Estos textos, hermanos, yo han querido destruirlo y querer degradar estos textos bíblicos que son confrontativos concernientes a esta doctrina, esta enseñanza satánica que ellos tienen. Dice
Tito capítulo 2, verso 13. Aguardando la esperanza y bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otro texto, 9:5 de Romanos. Es un texto, hermano, fulminante, que ellos han querido destruir, que han querido quitar este texto de la Escritura. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo como hombre, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. ¿El cual es quién? Dios sobre todas las cosas. El cual, el término humano, ¿verdad? Por lo cual los patriarcas, el linaje humano, vino Cristo según la carne. Pero dice la Biblia, el cual es Dios. Cristo es Dios, hermano. A Cristo no podemos ponerlo. Hay gente que dice, no, la Trinidad, hay una jerarquía. El Padre está por encima, el Hijo está por debajo. Y el Espíritu Santo está ya más bajito. No, hermano, eso es un error. La Trinidad, hermano, es un ser. Esto es un misterio. La Biblia dice que aquel día entenderemos todas las cosas. Pero según lo que la Biblia nos deja entender, es un ser que trabaja en conjunto unánime. Son tres personas, pero un mismo Dios. No sé cómo, hermano, usted puede entender esto. Es tan perfecta la unidad. Por ejemplo, allá en Juan 10:30, Jesús dice, el Padre y yo uno somos. Y en Juan 14, recordemos que Jesús le está hablando que se iba. Y en una, pues, Jesús está, bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Felipe está allí presente, hermano, está entre los que están escuchando. Y Felipe dice, muéstranos al Padre y no basta. Le dice, y Jesús le dice, oye Felipe, pero tanto tiempo tienes conmigo. Y no crees que yo soy el Padre, y que el Padre en mí, o sea, que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. ¿No crees en esto? Vamos a buscar el texto, hermano. Vamos a buscar el texto. Porque creo que es más conveniente buscar el texto para explicar claramente, realmente lo que la Biblia enseña. Este tema es maravilloso. Felipe, en el verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Juan capítulo 14, verso 8. Y nos basta. Eso está diciendo, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes tú, dices, muéstranos al Padre? Oye, Jesús le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es la parte humana, o lo humano, no es que Dios sea humano, sino en la parte terrenal donde el hombre pueda conocer a Dios. Recuerde que Cristo vino, hermano, a quitar el velo. Cómo el hombre pueda conocer a Dios realmente, y vamos a verlo por la Escritura, es Cristo. Porque recuerde que Dios, hermano, en la antigüedad había algo que se le llamaba antropomorfismo, teofanía, que era cuando Dios, hermano, quizás, ¿verdad?, en un momento dado se incorporaba o podía tomar forma humana y se mostraba, pero no en su aspecto de gloria. Entonces Cristo vino, hermano, a quitar el velo para que entendamos realmente cómo es Dios. Amén. Dios encarnado en un hombre. Hermano, esto es maravilloso, pero esto hay que entenderlo. Lo que pasa es que hay gente que al no comprenderlo, por ejemplo, usted sabe que los Testigos de Jehová, su fundador, Charles T. Russell, fue un hombre con mucho conflicto, mucha confusión, que incluso determinó como por 3 ocasiones el fin del mundo y las fechas fallaron. Mandó a hacer un palacio, hermano, porque venían los patriarcas, el fin del mundo se acerca. Hermano, todo un asunto medio extraño, que nada más a 144,000 que se iban a salvar. Entonces, ya cuando pasaron el número de los 144,000, ya, hermano, lamentablemente las cosas ahí cambiaron. Entonces, es para que veamos, hermano, qué fundamento tienen estas personas que enseñan y quieren degradar a Jesús. Pero vamos a seguir con la Biblia. Recordemos que en Juan capítulo 1, Jesús dice, hablando Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que haya sido hecho. Este texto no dice así en la Biblia de ellos. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era un Dios. No dice el verbo era Dios, dice un Dios con D minúscula, y el verbo era un Dios. Ya usted puede saber, quitándole totalmente la deidad a Cristo. Pero gloria a Dios. Dice también en Zacarías capítulo 12, verso 10. Este es un texto también que ellos han cambiado, porque recuerde que en el Antiguo Testamento, como el Padre hablaba por boca de los profetas, a ellos no les conviene tener este texto. Dice en Zacarías 12, 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia
y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un primogénito, y se afligirán afligiéndose como quien llora un primogénito. Perdón, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, y afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. A ellos no les conviene entender este texto, tenerlo de esa manera, porque recuerde que en Apocalipsis también hay un pasaje donde dice: y me mirarán a mí, al que traspasaron, y harán lamentaciones. ¿Y a quién fue que traspasaron? A Jesús. Entonces, como a ellos no les conviene, como el Antiguo Testamento era Dios mismo que hablaba, ellos entienden que quien está hablando aquí es Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pero hace referencia de Cristo. Y si dice, me mirarán a mí, al que traspasaron, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios mismo estaba allí presente en la cruz. Entonces, a ellos no les conviene tener este texto. Eso usted puede, hermano, buscar una Biblia de los testigos de Jehová, y usted se dará cuenta de todas estas cosas que nosotros estamos explicando en esta preciosa mañana. Fíjense algo muy interesante. Aquí en Filipenses 2.5 y 2.6, que es un verso también que golpea fuertemente esta doctrina o esta herejía de estas personas. En Filipenses capítulo 2, versos 5 y 6 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios. O sea, algo que es igual es algo que no hay diferencia. Algo que es igual es algo que es igual, para que entendamos. Y la Escritura dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. O sea, dando a entender de que realmente, hermano, Jesús y Dios y el Espíritu Santo trabajan en conjunto. Vienen siendo la misma, o no la misma persona, sino el mismo Dios con tres personas. Ellos dicen, bueno, tenemos un Dios con tres cabezas. No, hermano, no es el asunto. Lo que pasa es que esto hay que estar en el Espíritu para poderlo comprender. Amén. Cada uno de ellos tiene su función, trabajan en conjunto. Padre, que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Jesús dijo en Juan capítulo 17, si no me equivoco. O sea, dando a entender de la plenitud, hermano, desde el concepto divino, de cómo trabajan en conjunto. Carta a los Colosenses 2.9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud, toda la esencia, toda la pureza, todo el poder, toda la grandeza habita en él corporalmente. Por eso es que nosotros creemos que en Cristo había una parte humana, ¿verdad? Y una parte como Dios divina, aunque la Biblia nos enseña en la carta a los Filipenses 2.6 que Jesús nunca usó su parte divina para vencer el pecado, para vencer, porque el diablo entonces tendría cómo justificarse. Jesús vino como hombre a vencer el pecado. Y el apóstol Juan, en una de las cartas, no sé si la primera o la segunda o la tercera, yo sé que está ya al final de los escritos de Juan, dice claramente que el que no confiesa que Cristo vino en carne, hermano, porque Jesús vino en carne, Jesús vino como hombre, ¿verdad? Dice que este es el anticristo. O sea, debemos de entender, hermano, que Cristo vino en carne como hombre para enseñarnos a usted y a mí cómo se puede vencer el pecado. O sea, si atribuimos no que Jesús venció porque era Dios, no, hermano. La Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. La carta a los hebreos lo enseña, pero sin pecado, claro está. Pero, hermano, según nuestra semejanza, Cristo fue tentado y venció, dándonos a entender que si nos ponemos en las manos del Señor, con la ayuda del Señor, podemos vencer el pecado. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces quiero dejarlo, hermano, ya en esta mañana, acá en Juan capítulo 16, verso 13 al 15. Dice Juan capítulo 16, verso 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, preste atención a eso, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El que me glorifica, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y los hará saber. O sea, hermano, si usted en el Espíritu, usted puede discernir esta palabra, usted se dará cuenta que los tres son uno. Y le voy a poner un ejemplo más fácil para culminar con esto. Si nos basamos que hay una jerarquía en la Trinidad, y que el Espíritu Santo entonces vendría siendo el más pequeño, Jesús dice que toda blasfemia contra el Hijo le será perdonada.
O sea, si Cristo está en segundo lugar, si decimos que hay una jerarquía, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo está por debajo. Entonces, ¿cómo es posible que el más pequeñito, que viene siendo el Espíritu Santo, Jesús diga que ninguna blasfemia, que se hable contra el Espíritu Santo ni en este siglo ni en el venidero, le será perdonado? Lo dejo con ese pensamiento. Entonces, para que entendamos, hermanos, que ahí no hay jerarquía, sino que los tres son una misma persona. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde, que el amor y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre tu vida. Déjame tu comentario si tienes alguna duda, crees que podemos ayudarte con la ayuda del Señor, pues lo haremos posible. Dios te bendiga mucho.